tan bello. Es un libro histórico que nos narra la historia de la iglesia primitiva, cómo la iglesia cristiana fue iniciada, qué pasó, quiénes la empezaron, con cuántos empezaron. Y es un libro que fue escrito por el doctor Lucas. ¿Quién era Lucas? Un doctor, y era un historiador. Y gracias a Dios, porque Dios a través del Espíritu Santo se aseguró que este hombre escribiera este libro para que usted y yo pudiéramos estudiarlo. Y el capítulo 1 es nada más y nada menos una introducción al evento más grande en la historia de la iglesia, que lo encontramos en el capítulo 2. Y lo conocemos como el día de Pentecostés. El domingo pasado, o hace 2 domingos ya, nos quedamos en la ascensión, cuando Cristo dice que llevó a sus discípulos y enfrente de ellos fue levantado, fue tomado al cielo. Y hablábamos cómo no nos gusta cuando las películas se quedan a medias, ¿verdad? Y se quedan to be continued. Seguirá o continuará, ¿verdad? A mí no me gusta cuando hacen eso, porque después tienen que esperar unos años, quizás 2, 3 años para la continuación y se quedan, ¡ay, qué va a pasar! ¿Qué va a pasar? Los discípulos estaban en ese sentir. Después de haber compartido con Cristo 3 años, Jesucristo es crucificado. 3 días después resucita y ahora 40 días después es levantado. Y los deja aquí en la tierra con una promesa, que va a venir el Espíritu Santo, que va a venir el Consolador. Y no hay duda que los discípulos estaban confundidos, quizás. No sabían qué hacer. En el capítulo 1, versículo 4, dice la palabra de Dios: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Entonces Jesús les dice que no salgan de Jerusalén. Yo me imagino que después de cierto día los discípulos se empezaron a preguntar: ¿cuánto tiempo tenemos que pasar aquí? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Y en el versículo 12, que es donde empezamos este día, dice la palabra de Dios, ¿ya está ahí conmigo? Amén. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. En primer lugar, el monte de los olivos estaba aproximadamente, dice la palabra de Dios, a camino de un día de reposo. ¿Qué quiere decir eso? La tradición rabínica había estipulado que durante el día de reposo, la distancia más grande que ellos podían caminar sin violar la ley del día de reposo era 2000 cúbicos. Y usted me dice, no me sirve de nada eso porque no sé cuánto es un cúbico. Más o menos son 3/4 de milla. Eso era lo más que podían caminar. Ahora, eso no quiere decir que la ascensión sucedió en un día de reposo. Simplemente nos está dando una pauta de qué tan lejos los discípulos caminaron. Así es de que la ascensión podemos deducir que sucedió cerca de Jerusalén. 3/4 de milla no es mucha distancia, es cerca. Y sigue diciendo el versículo 13: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Este aposento alto, muchos han dicho quizás es el aposento alto, el lugar donde Jesús comió la última cena, quizás fue el lugar donde Jesús les apareció
La verdad que la palabra de Dios nos dice, pero yo no creo que sea el mismo aposento alto donde Él compartió la comunión, donde tuvo la Santa Cena con ellos, porque dice que estaban viviendo en ese lugar. El lugar que Jesucristo les mandó a preparar cuando llegó a Jerusalén, dice que Él de antemano les fue a decir que fueran a buscar el lugar. En esta ocasión los vemos que están viviendo ahí. Y estos eran unos lugares donde se cree que era ¿cómo se dice? La planta alta de ciertas casas donde se reunían para estudiar, para orar, se reunían para hablar en cuanto a los negocios, en este caso negocios de la iglesia, qué iba a pasar, cuánto más iban a seguir esperando. Y es interesante que la lista de apóstoles que menciona aquí es la misma que encontramos en Lucas 6:13, excepto por uno. ¿Quién? Judas Iscariote. Judas ya en este tiempo se ha quitado la vida y como vamos a ver más adelante, él ha traicionado al grupo de apóstoles, traicionó a Jesucristo, lo entregó, ya conocemos la historia. Pero la lista que nos da aquí Lucas es la misma que él hace referencia en Lucas capítulo 6, versículo 13, excepto por Judas Iscariote. El versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Quiero hacer una pausa aquí. Nótese, mis hermanos, que dice la palabra de Dios, todos estos perseveraban. Quiere decir, seguían adelante. No se puede perseverar sin salir adelante, sin seguir adelante positivamente. Perseveraban unánimes. ¿Sabe usted que podemos estar juntos en un cuarto, pero no podemos estar unánimes? Y Jesucristo en el capítulo 17 de Juan hace una oración muy interesante. Y cuando Él ora por sus discípulos, dice, Padre, te ruego que sean uno, como tú y yo somos uno. Y 5 veces Él hace referencia a la unidad en los apóstoles. Mis hermanos, Dios quiere que seamos unidos como un solo cuerpo. Y en esta mañana yo hablaba con los hermanos que están trabajando en los diferentes ministerios y les decía, esa es la visión que el Señor me ha dado, que seamos un cuerpo fundados en la palabra de Dios, un solo cuerpo, unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, que nos amemos, que vivamos en sencillez y que compartamos con la comunidad para alcanzar los necesitados. Amén. Cuando seamos uno, en un espíritu, un solo cuerpo, una sola iglesia, Dios va a añadir cada día los que han de ser salvos. Amén. Lo vemos en el capítulo 2 de Hechos. Y usted va a estar aquí, va a ser parte y usted va a poder ver lo que Dios va a hacer en este lugar. Si todos nos logramos unir en un solo espíritu. La unidad en la iglesia, mis hermanos, es importantísima. Pero dice la palabra de Dios que estaban haciendo algo muy específico y muy importante. ¿Qué era? Orando. Estaban perseverando unánimes en oración y ruego. ¿Qué tan importante es la oración? Ya hemos hablado, hemos dicho que es como el oxígeno en nuestro cuerpo. Deje usted de respirar por un minuto. A ver qué pasa. Quizás nosotros unos 30 segundos quizás. ¿Sabe que yo me gustaba ir a pescar y bucear en el mar? Y al principio apenas aguantaba quizás unos 20 minutos.
y ya tenía que salir por aire. Y conforme más me sumergía, más ¿cómo se dice? Los lungs, los pulmones se expanden y usted logra detener el oxígeno más tiempo, pero no puede pasar ahí más de 1 minuto, 2 minutos y usted ya necesita oxígeno. La oración en el cristiano debe ser de igual manera. Que usted se dé cuenta y tenga siempre en mente, debo de estar en oración. ¿Sabe, mi hermano, que la primera iglesia es como cualquier iglesia? Debe de estar fundada en la oración y en el estudio de la palabra de Dios. Si una iglesia no está fundada en la oración, muere. La oración es la vida de la iglesia. La oración es la vida del creyente. Y si un creyente no está fundado en la oración y la lectura de la palabra, como la iglesia también muere. La oración, hermanos, es vital, es esencial para recibir la guianza de Dios. Y los discípulos aquí estaban orando, estaban esperando. ¿Le gusta esperar a usted? A mí no me gusta esperar. No soy paciente. Mucho más en este tiempo que estamos acostumbrados a las cosas rápido, ¿verdad? ¿Sabe que cambié mi teléfono y el área de servicio en donde trabajo, que es en 29 Palmas, es quizás malísima? Quizás es todo donde yo trabajo. Pero no me sirve el teléfono de nada. Y ya como 4 o 5 veces le he hablado a la compañía, le digo, ¿para qué pago tanto si no puedo usar ni el teléfono? Y me dicen, no, es que es donde estás, es la torre, que no sé qué, será lo que sea, pero no me sirve de nada. Y a veces, mis hermanos, debemos de aprender a esperar. Y cuando estemos esperando, debemos de aprender a orar. ¿Cuántas veces pasa usted? Aquí no peleamos con tráfico. Aquí no tenemos tráfico. Algunos de ustedes que han vivido aquí ya varios años me dicen, ¿cómo que no, hermano? ¿Qué tanto tráfico hay aquí? Créame que esto no es tráfico. Vaya a Los Ángeles. Ahí me va a decir 5 horas parado en el tráfico. Y está ahí en el freeway. Apenas se mueven 50 pies, 100 pies. Pasa horas en tráfico. La próxima vez que usted esté esperando, use ese tiempo para orar. La próxima vez que usted esté detenido en un semáforo, use ese tiempo para orar. Debemos de aprovechar las oportunidades que Dios nos da de esperar para orar. Para pedirle a Dios que Él nos dé guianza, que nos ayude como una iglesia, que nos ayude a crecer como un solo cuerpo. Jesucristo mismo dijo en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Si Jesucristo mismo se preocupó en decirnos que debemos de velar y orar, eso para mí quiere decir que le interesa a Dios. Lo cual quiere decir que me debe de interesar a mí también. Pablo nos dice en Filipenses 4, 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones en toda oración y ruego, que era exactamente lo que los discípulos estaban haciendo en este día. Seguimos leyendo y podemos ver que la palabra de Dios hace mención de mujeres y de María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Obviamente, cuando habla de las mujeres, está hablando de las mujeres que seguían a Jesús. Habían varias mujeres que la palabra de Dios menciona.
Estaba María Magdalena, María la hermana de Marta, habían otras que se mencionan, como Susana. Había mujeres que sabemos que estaban a los pies de Jesús, que le servían. Las esposas de los apóstoles estaban todos reunidos ahí. Pero me llama la atención que María se menciona específicamente. Y sabe usted que este es el último pasaje donde el nombre de María se menciona. El resto de la Biblia no vuelve a mencionar a María. Algunos creen que ella fue con Juan a Éfeso y murió, otros creen que se quedó en Jerusalén y falleció. Pero el punto es que el nombre de María no se vuelve a mencionar. La iglesia primitiva no veneró a María como algunas iglesias lo hacen hoy en día. Aún Jesucristo mismo no veneró a su propia madre. En Lucas capítulo 8 encontramos un pasaje donde Jesús está enseñando y llega María y sus hermanos, los hermanos de Jesús, que eran los otros hijos que tuvo con José, obviamente, naturalmente. Y le dicen a Jesús: Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Y qué le dijo Jesús? Mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. Aún Jesús mismo no veneró a su propia madre. No quiere decir que no la respetó, ni quiere decir que no respetemos a María. Obviamente María fue una mujer especial, una mujer que Dios usó, pero María no nos trae salvación. La salvación solo se encuentra en Jesús, porque Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No es ni por María, ni es por la religión. Ninguno de esos salva. Ni es Pedro, ni es Pablo, ni es Juan, ni es ninguno de los discípulos. Es Cristo, el único que tiene salvación. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 15. En aquellos días, dice, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo. Ahora, Pedro es interesante que toma el papel de portavoz de los discípulos. Y aquí pasamos a... Este pasaje está dividido a la segunda parte de este pasaje. Yo le he puesto aquí el elefante en el cuarto. ¿Usted ha escuchado ese término? Se dice en inglés, the elephant in the room. Es como algo que todos se dan cuenta, pero nadie quiere decir qué está pasando. Había un vacío en ese cuarto, y era Judas. El vacío que Judas había creado en los discípulos. Y Pedro dice que se levantó en medio de los hermanos y que estaban reunidos 120. La tradición rabínica decía que en orden para lograr constituir un Sanedrín necesitaban 120 personas. Y es interesante que Lucas se asegura de dejar este número aquí para que nosotros sepamos que esta es la primera asamblea. La primera iglesia está aquí, 120 en número. Y Pedro toma el papel del pastor, el primer pastor. Aunque vamos a ver más adelante que después es James, ¿cómo se dice James en español? Santiago, el que toma ese lugar. Pedro es el que toma ese papel en esta ocasión. Y dice el versículo 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús.
Y sabe que cuando yo leo estas palabras, digo, Señor, ¿qué tan bueno eres? Este es el mismo Pedro que acaba de negar a Jesús algunos días anterior. El mismo Pedro que siempre andaba hablando tonterías, que siempre andaba diciendo cosas que no debía. Ahora Dios lo ha restaurado como Jesús mismo le prometió. Cuando Jesús le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Jesús sabía que Pedro le iba a negar, pero también sabía que Pedro iba a ser restaurado y que él iba a guiar la iglesia. Mis hermanos, esa es la soberanía de Dios. Dice Romanos que todos hemos pecado, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo sabía que yo le iba a fallar. Sin embargo, ya me había escogido desde mucho más antes de la fundación del mundo. Y sabía que me iba a perdonar. De igual manera que perdonó y que usó a Pedro. Dios sabía que usted quizás le iba a fallar. Y Dios sabía que usted iba a regresar. Y Dios tiene planes para usted. Así como usó a Pedro, quiere usarle a usted. Y sigue diciendo Pedro, el versículo 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó. Y este pasaje es un poco gráfico, así es de que no quiero revolver el estómago, pero es la palabra de Dios. Dice, su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de Salmos, sea hecho su diestra, su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. ¿Cómo supo Pedro todo esto? Pedro era un pescador, y es por eso que usa este tipo de lenguaje. Él no se cauta, no tiene cuidado en decir cómo se quitó la vida Judas. Simplemente dice que se colgó, cayó y se partió a la mitad, básicamente. Dice, todas las entrañas salieron. Era pescador. Era pescador. Para él eso era quizás normal. Quizás aún los demás que eran pescadores también decían, sí, Pedro, está bien. Y había otros que quizás las mujeres, Pedro, no seas tan... no necesitamos tantos detalles. Pero es interesante que Pedro está conocido, conoce la palabra de Dios. Puede ser que en esos 40 días Jesús les habló en cuanto a Judas y donde la palabra de Dios hablaba en cuanto a Judas. O pudo ser que de acuerdo al capítulo 24 de Lucas dice que Jesucristo les abrió el entendimiento para que entendieran todas las escrituras. Y desde ese entonces usted va a ver a Pedro que interpreta, ya tiene una teología del Antiguo Testamento y ya puede interpretar las escrituras. Mis hermanos, a veces decimos, yo no soy capaz de enseñar, yo no soy capaz de predicar, me da nervios, tengo miedo, tengo temor, no sé, no conozco. ¿Sabe que dice la palabra de Dios que si alguien es falta de inteligencia, de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da en abundancia? Y Pedro fue uno de esos. Y ahora puede hablar en cuanto a las escrituras y puede decir que hay un lugar que, de acuerdo a las escrituras,
es necesario que sea llenado. Quiero regresar al versículo 17 y dice que Judas era contado como uno de los discípulos. Dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Sabe, hermanos, que a veces hay personas que son parte de un ministerio y nosotros quizás nunca conocemos su corazón? Para nosotros, ay, gloria a Dios, el hermano bien santito, la hermana entregada. Pero Dios sabe y conoce los corazones. Y Dios sabía y conocía el corazón de Judas. Pero aún con ese corazón de traidor, Jesús lo aceptó y Jesús lo llamó a él y lo escogió a él. Y en el capítulo 17 dice, ninguno se perdió excepto el hijo de perdición. Jesús ya lo sabía. Sin embargo, cuando les lavó los pies a los discípulos, no lo echó de menos. También le lavó los pies a Judas. Lo amaba aún cuando Judas no lo amaba a él. Y hay gente que quizás sirve en la iglesia sin amar a Dios. Y eso es triste. Porque los únicos que estamos engañando es a nosotros mismos. A Dios nunca lo podemos engañar. Y el versículo 18 dice, pues con el salario que ya lo leímos, no lo vamos a volver a leer, el 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. ¿Sabe usted que nuestro testimonio es tan importante? ¿Qué es testimonio? Todo lo que hacemos, lo que decimos, cómo vivimos, cómo nos comportamos, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta y dice, ¿que este no me acaba de decir que va a la iglesia? ¿A qué iglesia va? A Calvary Chapel. Ya sé a qué iglesia no ir. La gente, mis hermanos, dice 2 Corintios que somos cartas abiertas. La gente está solo viéndonos, leyéndonos, qué hacemos, qué no hacemos. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Aquí pasamos a la elección del sucedor de Judas. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Muy bien, ¿por qué era necesario escoger otro? Porque la palabra de Dios dice en Lucas 22 que los 12 discípulos van a juzgar las 12 tribus de Israel. Y Apocalipsis 21 dice que hay 12 puertas en la nueva ciudad de Jerusalén. Y en cada puerta está el nombre de cada uno de los discípulos. Entonces yo me imagino que los discípulos entendieron que debían de reemplazar a Judas. Aunque después
en la muerte de Santiago no vuelven a reemplazar. Solamente se quedan los 12. Lo cual trae una pregunta. ¿Hay apóstoles ahora en día? Usted quizás ha escuchado esa pregunta. ¿Hay apóstoles? Unos dicen sí, otros dicen no. Yo les voy a dar una respuesta que no le va a gustar. Sí y no. ¿Y qué respuesta es esa? Obviamente, si aplicamos los requisitos que vamos a ver enseguida de un apóstol, no hay apóstoles. Pero si aplicamos el significado de la palabra apóstol, que quiere decir, déjame ver, enviado, obviamente, todos somos enviados. En la palabra de Dios encontramos que Pablo se le llama apóstol. Bernabé fue un apóstol. A Timoteo le llamaban apóstol. Entonces, el título de apóstol se le dio a otras personas. Pero apóstoles, discípulos, solo hubieron 12. Que fueron testigos oculares del ministerio de Jesucristo. Y podemos ver aquí en el versículo 22 que dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Los requisitos eran que tenían que ser testigos oculares del ministerio de Cristo, desde su bautismo hasta la ascensión. Todos los milagros que Jesús hizo, todos los lugares que visitó, el día que murió, pero más importante, el día que resucitó. Ese era el propósito de los apóstoles. No se preocupe, ya vamos a terminar. No se me duerma. Dice la palabra de Dios y muchos dicen que aquí hicieron un mistake, un error, erraron en buscar a 2 nombres. Porque dicen, limitaron el poder de Dios a 2 nombres. Yo no necesariamente creo eso, porque si vemos los requisitos que tenían que haber sido testigos oculares de todo el ministerio de Cristo, quizás no había muchos, quizás solo eran pocos los que habían estado todo el tiempo con Cristo. Y muchos más dicen, ¿por qué echaron suerte sobre estos 2 nombres? ¿Por qué era que los discípulos echaron suerte? Y mis hermanos, lo que debemos de recordarnos es que era una tradición judía que viene desde el Antiguo Testamento. Usaban 2 piedras que se llamaban Urim y Tumim. Y literalmente echaban las piedras quizás en una jarra, y la primera piedra que cayera era lo que Dios quería. Era la forma que ellos buscaban la voluntad de Dios para tomar decisiones difíciles. Y en esta ocasión usan ese mismo método. Es bueno recordar que esto sucedió antes que el Espíritu Santo viniera. Ahora no vaya usted a decir, bueno, la palabra de Dios dice que echaron suertes, así es que me voy para Las Vegas a ver cómo cae la suerte. De ninguna manera. Esto está hablando específicamente de cómo ellos reemplazaron a Judas. ¿Alguna vez usted le ha tocado jugar algún deporte en la escuela y que lo hayan dejado de último? Escogen a todos, ¿verdad? Y se queda uno como que nadie lo quiere. Ninguno de los 2 equipos lo quiere, ¿verdad? Yo nunca he sido muy, ¿cómo se dice? Famoso, muy buscado, aún en el trabajo. Los otros oficiales no me cuentan mucho a mí, pero a mí no me interesa. ¿Por qué es que no me cuentan mucho?
porque no ando en sus desenfrenos, porque no ando en sus borracheras, porque no ando en sus parrandas, en sus fiestas. No ando en nada de eso. Entonces para mí está bien. No me hacen sentir ni más ni menos. No me molesta para nada. Pero saben, mis hermanos, que a veces en el ministerio creemos que también es un concurso de ¿cómo se dice? De fama, gracias, de fama, ¿verdad? Como que el que se conozca más es el que más va a servir. No, mis hermanos, no es así. Dice la palabra de Dios que el que quiera ser grande entre vosotros, se haga el menor. Usted quiere servir en la iglesia, sea el menor. Dios no quiere gente orgullosa. Dios quiere gente humildes. Y a veces nosotros creemos que la suerte es la que predice las cosas. ¿Sabe que Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella? Aunque estos discípulos echaron suertes, ¿quién iba a reemplazar a Judas? La decisión la tomó Dios. Aunque la congregación quería que José quedara, porque dice el versículo 23, y señalaron a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. La congregación quizás quería que José quedara, pero Dios eligió a Matías. Mis hermanos, mi hermana, si ustedes quieren servir en la obra del Señor, enfóquese a amar a Dios. Enfóquese a servir a Dios. Y que sea Él el quien lo premie cuando le diga: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y así es como el versículo 26 dice: y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Mis hermanos, Dios tiene control de todo. Aún en las situaciones que nosotros creemos que el hombre está influenciando, no. Dios tiene control de todo. Y debemos de recordarlo. Así como Él escogió a Matías, nos escoge a nosotros. Y aunque la gente quizás no seamos tan populares, está bien. Si yo no soy aceptado por el resto del mundo, está bien. Mientras que Dios me acepte, es todo lo que necesite. Porque, como me decía mi madre, no soy monedita de oro para caerles bien a todos. Van a haber gente que simplemente, por más que usted trate, no las va a complacer. Pero no estamos aquí para complacer a nadie. Estoy aquí para servir a Dios. Si Él me acepta, está bien. Amén. Amén. Llegamos al capítulo 2. El nacimiento de la iglesia. El derramamiento del Espíritu Santo. Léalo. Estúdielo. Con la ayuda de Dios estaremos viéndolo el siguiente domingo. Amén. Amén. Muy bien, pongámonos de pie, vamos a orar. Señor, gracias Padre, porque tú tienes todo bajo control. Y mi Dios, a veces quizás no seamos los más populares, pero gracias Señor, porque tú nos has escogido. Y ahora somos pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios para llevar las virtudes, Señor, de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Y mi Dios,
En este día estamos delante de ti y te pedimos que tú bendigas este pueblo, Señor. Y que, Padre, tú nos uses para llevar el Evangelio a toda la gente que vive aquí en este lugar. Señor, ayúdanos a predicar tu Evangelio. Y que seas tú, Señor, quien añada cada día a los que han de ser salvos. Gracias por este día, gracias por esta tarde. Llévanos a casa con tu paz, con tu bendición. En tu nombre oramos. Amén.